Hola, vamos a empezar el primer tema de religión nos plantea una cuestión muy interesante y que creo que como seres humanos nunca deberíamos de eludirla. Y es ante la gran pregunta: ¿qué me muestra la realidad? Es decir, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se originó todo lo que veo? ¿Detrás de todo esto hay algún ser inteligente o hemos surgido de la nada? En fin, esas grandes preguntas que nunca deberíamos dejar de preguntarnos, porque a medida que crecemos, estas preguntas, más que desaparecer, lo que deberían ir es profundizándose, ¿eh? Cada vez las respuestas a estas preguntas deberían ayudarnos a profundizar más en nosotros mismos y en lo que nos rodea. Buscamos alrededor nuestro, en nuestro interior, pues esos signos que nos muestren si hay alguien, algo más allá como origen de todo lo creado, o solamente hemos venido del azar. Bien, pues el tema intenta de una manera muy sencilla, hasta donde podamos llegar, responder a estas cuestiones. Por eso el título es Busco señales que me hablen de Dios. Podemos decir que todos nos hacemos preguntas y yo clasificaría estas preguntas en dos tipos. Hay unas preguntas que solamente pueden obtener una respuesta, y es una respuesta, vamos a llamarla así, exacta y única. Por ejemplo, pues preguntas: oye, ¿cuál es la población de España? ¿Cuántos hambrientos hay en el mundo? ¿Qué cantidad de especies han desaparecido en los últimos 10 años? Etcétera. Bien, pues esas solo tienen una respuesta. Y ahí es donde entra la ciencia. La ciencia nos va a ayudar a responder a este tipo de preguntas. De hecho, con el método científico hemos alcanzado, en fin, metas impensables hace un siglo, con la física, la química, las matemáticas, biología, etcétera. Hemos llegado muy, muy lejos. Bien, pero hay otro tipo de preguntas, y son aquellas que no tienen una respuesta única o simplemente no tienen respuesta. Este tipo de preguntas van sobre todo acerca del origen, el origen de lo que nos rodea, ¿eh? ¿Cómo se originó todo? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se originó el universo? ¿Por qué somos algo? ¿Por qué existimos? Y no somos nada. Es decir, podríamos no ser, pero en cambio somos, estamos aquí. Luego, dentro de este grupo están el otro, digamos, las otras grandes preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es una pregunta acerca de nuestra identidad, acerca de nosotros, ¿no? Como seres humanos y como comunidad. Y a este tipo de preguntas es la religión la que le ha buscado, pues, a su modo, unas ciertas respuestas que nos van a ayudar a ir avanzando. De hecho, empezaron con los grandes mitos, ¿eh? Los mitos de la humanidad surgen porque las personas se preguntaban sobre el origen del universo, el origen del ser humano, sobre todo, muy ligado ambos, ¿eh? Y de ahí surgen los grandes mitos, que antes de la ciencia, antes de la filosofía, pues era la única manera que los seres humanos tenían de dar respuesta a esas inquietudes. Vamos a reflexionar ahora acerca de una parábola. Las parábolas siempre nos ayudan a entender un poquito mejor ciertos mensajes. Es la parábola del jardinero. Y nada, pues se trata de, bueno, hay dos personas que llegan a un lugar desconocido y se encuentran un jardín cuidado. Y estas personas discuten si ese jardín se ha cuidado él solo, o bien hay un jardinero que lo ha hecho posible, ese orden, esa belleza que existe en el jardín, y tras poner eh, varios detectores de diferentes, a través de perros, cámaras, vallas, etcétera,
no consiguen detectar la presencia de ningún jardinero, y uno de ellos pues dice, bueno, pues si no hemos detectado la presencia del jardinero es que no hay jardinero. En cambio el otro dice que, bueno, tal vez no han puesto las medidas adecuadas o los detectores adecuados. Ese jardinero, digamos, es diferente a lo que nosotros creemos o la imagen que nosotros tenemos de un jardinero normal, ¿no? Y la gran pregunta que se hace ahí es, bueno, ¿qué diferencia hay entre que algo o alguien no exista y que no podamos detectarlo? Esa es una pregunta muy interesante. Bien, pues buscamos un jardinero. Lo que trata de reflexionar es, bueno, miramos a nuestro alrededor, vemos que ese jardín existe, la tierra que nos rodea, nosotros mismos, nuestro interior, hay un cierto orden, hay una cierta belleza. Eh, y si no somos capaces de detectar la presencia de una, vamos a llamarle de Dios, ¿no? De un ser creador detrás de todo eso, es que no existe, si no lo somos capaces, así de una manera inmediata, de detectar esa presencia detrás de lo que nos rodea, es que no existe, o bien no sabemos buscarlo, porque esa es la gran pregunta. Puede que no exista, es verdad, pero también puede ser que no sepamos buscarlo, que nuestros modos de buscarlo no sean los correctos. Lo cierto y verdad es que detrás, o si miramos a nuestro alrededor y a nuestro interior, vemos que hay mucho, mucho orden. Y ese orden, por lo menos en las cosas sencillas de la vida, denota que hay inteligencia. Si uno ve este ordenador que yo estoy utilizando en estos momentos, está delante de mí, pues este ordenador se ha hecho o está aquí porque ha habido unas manos, una inteligencia detrás que ha sido, o inteligencias que ha hecho posible que se armara, que fuese de esta forma, que funcionara de esta manera. Detrás de un orden, casi siempre, la mayoría de los casos, por no decir siempre, hay un ser inteligente. Lo más sencillo, una silla. Uno mira una silla e enseguida se puede preguntar sobre quién lo ha hecho. Ahí detrás debe haber, si la silla es de madera, debe haber un carpintero. Si no, esa silla, ¿cómo es posible que esté ahí? ¿Se ha hecho sola? Y más aún, si en ese orden hay belleza, quiere decir que también ese ser inteligente ha mostrado un cuidado especial por nosotros, ¿eh? O por todo aquello que ha hecho. Si detrás de una simple silla hay unos adornos, una belleza, es que la persona que lo ha hecho es una persona cuidadosa. Bien, pues nosotros podemos de ahí deducir que hay un Dios. Hay un Dios, es decir, un creador, que crea y además crea por amor. Eso es lo que dice el cristianismo. Diseña el mundo con un cierto orden. Es un ser bueno. Porque ese mundo es bueno. Es decir, una persona buena hace cosas buenas, no puede hacer cosas malas, ¿no? Entonces, si este mundo que nos rodea es bueno, ese ser que lo ha creado es bueno. Además, es un regalo también para todos nosotros. Y así lo debemos ver. Esa joya que brilla ahí en medio de la oscuridad del universo, que llamamos planeta Tierra, esa naturaleza que nos rodea, eso es precioso, eso es un regalo. Y al ser humano, ¿por qué lo crea? Pues lo crea sobre todo por amor. No es, pues como en otras mitologías existen, otras mitologías dicen que es para el deleite de los dioses, para que los dioses se diviertan, etcétera. No, no. Dios, el Dios cristiano, el Dios de Jesús, nos crea por amor, para que seamos felices, para que amemos, para que crezcamos. Dios podía perfectamente haber vivido sin nosotros, pero en cambio su amor es tan grande que tiene que compartirlo, quiere compartirlo. Bien, pero es que además nos pone en medio de la creación para que cuidemos el mundo, no para que nos aprovechemos de él, no para que lo destruyamos, sino para hacer un mundo habitable y un mundo, pues como él lo hace, bueno, justo y sobre todo muy, muy hermoso. Bueno, el ser humano
el ser humano siempre se ha preguntado sobre el origen de lo que le rodea, sobre su propio origen. Y bueno, pues ha intentado darse distintas respuestas, porque la verdad es que no podemos vivir sin respuestas. Eso es lo cierto. Esas respuestas pueden ser mejores, pueden ser peores, pero en definitiva nos hacen ir caminando. Y a estas grandes preguntas que no tienen respuesta, a veces hay gente que dice, ¿para qué quiero preguntarme si no tiene respuesta? Y hay una metáfora muy interesante, que es la metáfora del horizonte, ¿no? Y uno dice, ¿para qué quiero caminar hacia el horizonte si cada vez que camino el horizonte se aleja más de mí? ¿Eh? Pues, ¿para qué sirve caminar? Y la respuesta es esa, nos ayuda a caminar. Si no fuese por ese horizonte, aunque nunca lo alcancemos, estaríamos parados, no nos moveríamos, no avanzaríamos. Entonces, gracias a estas grandes preguntas, el ser humano ha caminado hacia adelante, ha progresado. Si no hubiese buscado respuesta a estas grandes preguntas, pues posiblemente todavía estaríamos en las cavernas. Bien, pues dentro de esas distintas respuestas están los mitos de la creación. Esos mitos hay muchos, casi todas las grandes culturas pues tienen sus mitos correspondientes. Nosotros nos vamos a fijar así muy rápidamente en el mito egipcio de la creación. Tenéis en la página 12 del libro pues ese mito, bueno, un breve resumen de él, en donde bueno, pues aparece una serie de dioses que son los creadores o representan, ¿no?, a toda la creación, a todo lo que nos rodea, una serie de dioses que están ahí y que lo vamos a poner aquí porque en ellas aparecen rasgos que luego va a tomar la cultura hebrea para escribir el relato de la creación que todos conocemos o los relatos de la creación que a todos nos suenan y están en la Biblia. También el mito griego, en cierto modo, aunque no influye tanto sobre los escritores de la Biblia, pero también le van a dar, digamos, como unas pautas, unas ideas a la hora incluso después, para hablar sobre Jesús, el tema de la resurrección y todo esto, a veces se cogen aspectos del mito griego. Bueno, pues aquí aparece un cuadro de Dalí representando el origen del nuevo ser humano, ¿no?, a través de ese huevo cósmico, Gea, la diosa tierra, también llamado Gaia en algunas ocasiones. Y los griegos, bueno, los mitos griegos van a influir también luego en muchas de nuestra cultura, ¿no?, en nuestras creencias, en nuestra forma de representar la vida, el sufrimiento, etcétera. Y bueno, vamos a compararlos. En el libro hay un ejercicio en donde se comparan los mitos egipcios y judíos y veremos cómo hay muchas cosas que tienen en común. Por supuesto que el escritor bíblico va a aportar originalidad, va a aportar pues un sentido a veces yo creo que más profundo de esa relación de Dios con el ser humano. Pero no hay que quedarnos en la letra, porque algunos al quedarse en la letra dicen, bueno, pero todo esto si nosotros venimos del mono, la gran pregunta, ¿no?, que eso ya lo vemos en segundo, de la evolución, ¿cómo es posible? No, esto son mitos, no es ciencia, no es historia, no intentan responder vamos a llamarle así, al cómo surgimos de una manera científica, sino más bien a las preguntas de sentido, ¿no? ¿Por y para qué estamos aquí? Pues estamos por amor, estamos para amar, estamos para cuidar la creación y nos ha hecho un Dios que es amor. Bien, y la última sección del tema, el último capítulo, nos invita a que sigamos buscando señales. A nuestro alrededor podemos, si tenemos los ojos bien abiertos y el corazón, digamos, generoso, vamos a encontrar en la naturaleza que nos rodea señales de esa presencia divina. En el sol que sale todos los días, incluso en este otoño que se caen las hojas y se pudren en el suelo
pues gracias a ellas el suelo se abona y luego en primavera surge de nuevo esa vida, entonces nos ayuda la naturaleza también a entender ciertos procesos que a veces no entendemos mm, por nosotros mismos, ¿no? La naturaleza nos muestra señales muy, muy interesantes de la presencia de un ser creador. Si nos miramos a nuestro interior, las personas también, y a nuestro interior y en nuestro alrededor, miramos a los ojos a otra persona, su presencia al lado de nosotros, su amor con nosotros, nuestro amor hacia ella, denota que ahí detrás hay un creador que nos ha hecho capaces de amar, de ser libres, de profundizar, de querernos, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestras experiencias vitales, si nosotros vamos mirando, son gente no superficial, no siempre estamos mirando a la pantalla del móvil, ni a la pantalla de un ordenador, ni de una televisión, sino que también nos miramos hacia adentro, descubriremos que esas experiencias que vamos viviendo en el día a día, pues también nos muestran que hay alguien más, algo más, ¿eh? Un creador detrás de todos nosotros. Yo os invito a que nunca dejéis de haceros estas preguntas, que busquéis, porque, como bien decía Jesús, el que busca, encuentra.